Saludos a todos. Eh, Hemos tenido una breve pausa con el proyecto de Acervo. Realmente es porque queremos mejorar de gran manera la forma en que estamos transmitiendo y hay algunas cositas tecnológicas ahí que estamos tratando de mejorar y conseguir para poder continuar este proyecto, pero de una mejor forma. Recientemente tuve la oportunidad de ir al volcán de Acatenango con una persona que eh, aprecio y admiro mucho. Y en una entrevista no planificada, porque se darán cuenta que no lo planifiqué, eh, surgió esta entrevista con Vinicio Álvarez, un montañista de mucha experiencia. eh, y pues lo estamos incluyendo aquí en Acervo. Va a ser prácticamente una excepción a la regla de cómo hemos venido desarrollando este proyecto, pero con mucho contenido también que aplica a lo que estamos buscando en este proyecto. Entonces, les dejo la entrevista con Vinicio Álvarez. Espero les guste. Saludos y gracias nuevamente a don Vinicio Álvarez. Así caminan los viejitos de 65 años. ¿Usted cuántos cumple el 8? 65, diría mi punta madre. ¿A los cuántos empezaste a subir los volcanes? Empecé a los 17. Ah, no, a los 15 en el Pacaya. A los 17 subí este por primera vez. En 1900... ¿cuánto fue? 72, algo así. En el Por ahí 72. no recuerdo, sí. Y empezaste. Parece que fue ayer. Y Va. si le metes pluma, normalmente lo subo al año mínimo unas 5 o 6 veces, como mínimo. Ajá. Y han habido años que han sido de 15, 20 ascensos por lo menos. Entonces, Ya haciendo las si cuentas. te dijera que alguna montaña es mi favorita, esta, desde la primera vez. Vaya, ¿empezaste por rollo tuyo? Sí, O así como nosotros, que hubo ahí un viejito loco que nos fíjate empatinó. que vine a la Antigua y había unos amigos de ahí, por la colonia Candelaria. Empezamos a subir a las 4 de la tarde. La primera vez subí solo con uno. Y el sendero no era esta supercarretera que hay ahora. Era un senderito apenas visible. Cuando uno empezaba a caminar en el bosque, eran horas de irse jalando de raizales, porque entre raizales era el camino. Entonces era una experiencia bien jodida, más si llevabas equipo pesado en la espalda, porque tenías que estarte traccionando con los brazos para no irte hacia atrás. Me recuerdo que esa primera vez nunca se me olvida. Llegamos como a las 11 de la noche a la cumbre de Yepocapa, y cuando de repente se me abrió el panorama de estrellas y el pico de Acatenango al fondo, que alucine. Ahí nos quedamos a dormir, solo con un sleeping que tenía en ese entonces, el único, que era de lona. ¿Un elipe de dona? De lona, sí. Bueno, por lo menos me sirvió a rompevientos. Ahí pasamos toda la noche viendo las estrellas. Fue alucinante la primera. Pero lo más chilero es que todas siguen siendo Las especiales. mismas estrellas. Sí. Podría Roberto Carlos, no me pregunten ¿Cuál ha sido el mejor? Vaya, esos cuates de los que empezaste, ¿siguieron o solo vos fuiste el Pues que agarró? con este que subí la primera vez, a saber qué se haría. Y
De ahí seguí subiendo con amigos que también tenían el gusto de las montañas y ya empecé con los del lago, después con los de Shela, y como que en la última etapa ya me empecé a ir a los de Oriente, pero era por el patín de que estás en aquello de que querés hacer las 37 cumbres y que sentís que vas a alcanzar el cielo si haces todo lo que está como que oficialmente reconocido. Ahora, en realidad, lo subo por disfrutarme a mí mismo en el sentido de saberme sano, disfrutar de la compañía de las personas que te acompañan y la montaña, desde luego, que es la cancha de juego. ¿Y a los cuántos terminaste entonces? ¿Cómo en qué fechas? ¿O a los cuántos años ya habías hecho todos? Tal vez como a los 30 años, quizás, por ahí. Porque en aquel entonces cada viaje era una Más aventura que ahora, porque más aventura que ahora. Implicaba generar y manejar logística, a dónde vamos, qué bus nos lleva, a qué hora sale, a qué hora llegamos. El acceso no era como ahora. Mira, esto lo han convertido en una pista de turismo, que malo no es, pero sí censurable que allá en donde están las empresas que han hecho plataformas no les ha importado destruir el bosque, y ahí no hay autoridad que diga nada. Luego casi se han apropiado de los espacios cuando únicamente están para que se utilice, pues. Y si ellos hicieron la plataforma, gracias, pero no les pertenece el espacio, y sin embargo faltan de agredirte asumiendo que esa es propiedad de ellos, entre ellos varias empresas de gente que no es ni de acá. guatemalteca. Va, y fuera de Guate, ¿dónde está? Fuera de Guate. Ajá. Bueno, en montaña, pues no, Sí. no piscinea. México. No playa. México, Centroamérica, América del Sur y un poco de Europa. En Europa con satisfacción el más alto de Europa Occidental, el Monte Blanco, en los Pirineos, en la... ¿cómo se llama este? El Aneto, sí. Y en América del Sur, en la Aconcagua, he estado 7 veces, he hecho 4 cumbres, de las más difíciles de mi vida, que no sé si tendría el ánimo de hacerla de nuevo, el Huascarán del Perú, que ese sí es una palabra difícil. Los volcanes de Ecuador, algún pico de Venezuela, un poco más turístico que de escalada. Y bueno, no he tenido para más. No, pues, Gracias, Dios. buena trayectoria. Y en Guatemala, pues, todo lo que se ha podido, Todo lo que te ha permitido el cuerpo chinear. todo lo que me ha permitido el cuerpo, mi exigua economía y la buena voluntad de muchos amigos que prestando sus vehículos, y pues de esa forma hemos, no solo yo, mis hijos,
Hemos conocido muchos lugares, ríos, montañas, volcanes, cuevas, selvas, toda la riqueza que la naturaleza desparramó en esta región de Centroamérica, en Guatemala en especial. Luego también que te permite la actividad de montaña conocer diversas formas de expresión cultural dependiendo de la región en la que te estés desarrollando la actividad, diversas formas de producción económica, porque también en función de los espacios físicos, lo que se puede cultivar o no. Entonces, más que la mejor escuela, caminar el país por todos sus rincones, creo que es la experiencia que te arroja más una cosmovisión de lugares en donde vivís y de tus relaciones con todos los demás. Vayamos. Ha sido fabuloso. Es parte de, o qué te ha enseñado a vos la montaña. Uno, a conocerme a mí mismo. Te hago una referencia especial. La primera vez que subí el Aconcagua solo, fuera de temporada, antes de llegar a la cumbre, pasé 5 días ascendiendo con un mapa, sin rutas marcadas, solo con mi altímetro, mi mapa, y literalmente enfrentado a mí mismo, a mis potencialidades, a mis temores, a mis recuerdos, a mis ansias del futuro. Y fue duro porque si alguien no es perfecto, soy yo. Y desde luego que me enfrenté a mis fantasmas, y en la actualidad, pues en una pequeña medida, cada vez que vengo a la montaña, tal vez no es una dosis tan intensa de esa misma experiencia, pero sí siempre está presente el evaluar muchas cosas dentro de mí mismo para intentar tener actitudes positivas, ¿verdad? Porque reconozco todas mis falencias, todos mis errores, y cuando estás en la soledad de tu cuerpo y de tu esfuerzo es cuando más sabes que no te puedes escapar, ¿verdad?, de tus realidades. De hecho, pues no critico a nadie, en el sentido de que no necesito un templo. Si la figura o el esquema que muchos manejan de algo superior y le denominan Dios tiene un templo, creo que este templo de la montaña, que tiene la bóveda del cielo por encima, es la más fabulosa, ¿eh? Ahí sí, eso te ha enseñado la montaña. ¿A vos? ¿Vos que has procurado enseñarnos a los que hemos aprendido de vos a ser montañistas? ¿O qué le enseñarías a alguien más? ¿Qué se necesita para ser montañista? Mira, yo creo que en una primera instancia todo aquel que quiere dejar
el urbanismo y la ciudad y adentrarse en la naturaleza responde a un atavismo, y como tal el atavismo es el llamado de la naturaleza a que volvás a ella, a que la entendás, a que la disfrutes, a que la cuides. Y bueno, como la vida urbana nos desacostumbra, entonces lo primero, por decirlo de alguna manera, sería aprender a sobrevivir en ella, aprender a cuidarse, aprender a cuidar de los demás, lo que incluye hasta Cuidar de la montaña. cuidar de la montaña, desde luego. Entonces, toda una serie de técnicas que se van adquiriendo con el tiempo, empiezan como que a formar parte de los programas que almacenas en tu disco duro, y que llegado el momento los utilizas casi como que de forma automática para hacer uso de ellos, ¿verdad? Y la apreciación, el espíritu, yo creo que se va fortaleciendo en la medida en la que aprendemos a superar objetivos que nos proponemos, como alcanzar una cumbre, aprender a caminar en ella, aprender a ser solidarios, que eso se va desarrollando como que en el transcurso del tiempo. Entonces, tanto como que hubiera una filosofía de vida en sí misma, no es precisamente, es más bien todo lo que aprendes de la calidad humana de quienes te acompañan y cómo eso nos enriquece todos los días. Cada vez que vamos a la montaña encontramos algo de eso. Habían dos preguntas que se me quedaron. A ver, ¿cuáles eran? Wow. ¿Cómo ha cambiado? O sea, la tecnología de cuando vos empezaste ahora. Por ahí me contaste, dijiste que tenías un sleeping De lona. de lona. O sea, esa onda, el frío, El peso. el peso. Sí, hombre. Fíjate que Ahora hay muchas cosas de que, obviamente ya hay charaditas, que hay fit, que bastoncitos de no sé qué. sí, como en realidad ya se volvió una, por ponerle un nombre, una tendencia el que la gente joven ahora practique actividad de montaña. Me he dado cuenta que la mayoría de repente no lo practica por la montaña en sí misma, sino como una extensión de la actividad de correr. Bueno, pero ese es otro tema. Con lo de la tecnología, ¿te imaginas? En el imaginario de uno en aquel entonces, pues lo único que cabía, porque no había tanta influencia mediática que te diera acceso a información más del montañismo. Entonces, por ejemplo, las botas. Si tenías botas del ejército, puta, estabas rayado. Porque esas botas eran resistentes, ¿verdad? Eso imaginaba uno. Luego, si al final lograbas conseguir una carpita que te aguantaba para la media montaña, pero si acampabas en el plato de la Catenango, regresabas con las varillas rotas. Y desde luego la ropa, uno veía aquellos grandes
chumpones así enguatados, le decíamos entonces, y se te llenaba la mochila solo con una chumpa de esas, ¿verdad? Y entonces pues todo ha venido cambiando, y en la medida en la que tenés acceso a información y la misma experiencia te lo va proporcionando, pues poco a poco ir encontrando zapatos apropiados. Ese creo que fue, a lo menos para mí, el primer gran salto cualitativo, digamos. Tener botas apropiadas, Chumpas más ligeras. conseguir una mochila. Ese era un dolor de cabeza. Andaba uno taloneando a algún gringo que se fuera ya de regreso y que no tuviera pisto. Entonces te dejaba de repente por ahí una mochila, y igual pues bolsas de dormir o la ropa, andarla buscando después en las pacas. Ya después, con el transcurso del tiempo, que algunas marcas ya empezaron a tener tiendas, es decir, marcas especializadas en calzado, en ropa de montaña, y bueno, pues entonces ya empieza uno a acceder al mercado, a la oferta que hay en el mercado local. Pero eso me hace recordarme a dos grandes, para mí grandes, porque fueron pioneros. Uno ya fallecido, que se llamaba Reinaldo, un señor de Quetzaltenango, que hacía ropa para expediciones. La primera vez que fui a México, a los nevados mexicanos, mandé a hacer con él un conjunto de pantalón, la anorak, guantes y todo aquello. El chiste malévolo era que decíamos: ¿y esa tu ropa es marca Rey? pero no por la famosa marca Rey de Estados Unidos, sino por la marca Reinaldo. Pero bueno, el guatemalteco, que con su ingenio y también necesidad ve la oportunidad de hacer algo y desarrollar la industria local. Mardoqueo, también quetzalteco, que gran compañero de montaña, él empezó a hacer ropa de montaña en la década de los 90 y aún continúa haciéndola, y para mí de veras es estimulante ver que un guatemalteco desarrolla habilidades y muy buenas. En el caso de Mardoqueo, Con su muy Antártica. buenos Antártica, muy buenos materiales, muy buena mano de obra, buenos accesorios y mucha imaginación. Entonces es chilero ver ese desarrollo, digamos, en la industria, que lamentablemente muy poco guatemalteco la aprovechan, ¿no? Pero Sí, me imagino, o sea, realmente todo ha cambiado a lo que en la montaña, pues el peso es considerable, ¿verdad? O sea, me imagino que en ese tiempo que tu termo de peltre, ¿verdad? un gran termón, sí. Y las estufas, por ejemplo, costaba en aquel entonces, la gran tecnología eran estas camping gas, pero eran de un forro metálico y la estufa pesaba un montón. Ahora pues vienen unas arañitas de aluminio, hay contenedores y estufas que utilizan diferente tipo de combustible, y desde luego todo en función
del conocimiento y del bolsillo. Son las dos variables de ese campo. Y sí, muchas veces el desarrollo de la actividad de montaña, por mucho que hayan elementos de desarrollo tecnológico, no se toman en cuenta, o a veces las condiciones de montaña son tan increíblemente fuertes que acá en este volcán, va a ser 3 años creo, hubieron 6 muertos en la cumbre porque era tan fuerte el viento que se rompían las carpas, y eran carpas buenas también. Entonces unos tenían tecnología de punta, otros no, pero igual como que a veces, incluso teniendo los mejores elementos de tecnología, no son ninguna garantía para que vos creas que ya con solo tenerlos todo está hecho. Pero bueno, te cuento de nuestro equipo que andábamos jalando en cada ascenso un mínimo de unas 35-40 libras, y veníamos con el machete, a veces con una pala. Las armazones de las mochilas eran metálicas, las bolsas de dormir, pues como en mi caso la primera era de lona, y no como las de ahora. O sea, lona. Y bueno, entonces ha habido un gran salto cualitativo que es en beneficio pues de quienes practicamos la actividad de la montaña, porque nos permite afrontarla con más seguridad para empezar, con más comodidad y de alguna manera con una garantía de mejor desarrollo, porque a menos peso pues mejor el rendimiento. Y hablando de tiempos así viejos, sin ofender, No se puede negar lo que se ve. hablando ahí, entonces, ¿cuándo? Porque vos estás también entre los que fundaron la asociación de andinismo aquí en Zacatepeques. de Zacatepeques, ajá. ¿Cuándo fue que surgió eso? ¿Con quiénes? ¿Cómo? Mira, pues eso surgió como en el año, como en el, no recuerdo ahorita exactamente, pero tiene que haber sido a principios de los 80. Entonces estaba, creo yo, el más importante de ellos, Irving García, en segunda instancia Daniel Ramírez, y tu servidor, y como que fuera el trámite para crear una empresa de importación y exportación. Nos costó un bigote que nos lo autorizara la federación, pero eso mismo le agregó componentes así de ánimo de lucha, de ánimo de querer ser mejores, y el esfuerzo que implica poder lograrlo. Entonces, ¿y qué acordás de lo chilero que hacía la asociación? Así como las salidas. Lo más inolvidable siguen siendo las actividades de montaña, el ascenso a las cumbres, las escuelas de montaña. Llegábamos a tener hasta 100 niños, y entre niños y adolescentes, aquí en la cumbre del volcán de Acatenango, y la logística que eso implicaba: transporte,
alimentación, porque te cuento que subíamos el agua, subíamos la comida, hacíamos la comida, era todo un complejo de actividades de apoyo. Para siempre, para todos. ¿Te imaginas? Para tanto niño, lo llevábamos a volcanes donde había lagunas, hacíamos visitas a lugares con grutas, por ponerte un ejemplo, Lanquín, toda la zona de las Verapaces. Entonces había mucha exploración. En aquel entonces, como te digo, no es como ahora que pasan cientos, no sé si miles, para la temporada de Alta de montaña. alta de montaña acá, y pasan es decir, con servicios pagados, ¿verdad? Empresas que ofertan el servicio y lo proporcionan, y viene todo el mundo cierto, disfrutan, pero como que ese disfrute pagado ha implicado también que no se viva a profundidad el concepto de vivir una aventura y afrontarla y ser capaz de superarla. Cuando ya todo es pagado, cuando ya todo literalmente tiene un coste, pues yo creo que se pierde mucho el verdadero sabor de Ya es con otra la comodidad, montaña. realmente la subida. Entonces, así mismo pasamos casi una década dominando las actividades como asociación de ascensos a cumbres en el exterior, dominando casi totalmente los eventos de escalada en roca, los eventos de escalada deportiva, los eventos de navegación terrestre, de resistencia de montaña. Entonces fue una temporada literalmente fabulosa y que nunca se va a olvidar por quienes tuvimos la oportunidad de vivenciarla, y que de alguna manera pues el estar aquí hoy con mi hijo y con otros hijos, ¿verdad? De alguna manera, como lo son todos ustedes, en el buen sentido de tenerles un aprecio de esa naturaleza, es el mejor estímulo pues para llegar a estos minutos del partido queriendo que siga la jugada. Échale, está bueno. Buenísimo, Vini. Y para ya hacer la oficial ahora. Bueno, ahora ya, como se tornó entrevista total. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tenés? Vinicio Álvarez. Voy a cumplir 65 años ya, ahora en noviembre. Y haciendo las cuentas de montaña, son 65 menos 17, ¿verdad? Serían 48 años de estar subiendo montañas. Ahí está. Buenísimo. Gracias por todo, Vini. Maestro, Hoy siempre. gracias a vos. Buena onda. Estuvo delicioso. Ahí vamos, ahí vamos. Qué gran casaca nos aventamos. Gracias.